¿Qué tal, chiquillos? Bueno, como estamos, espero que bien. Hoy voy a resolver un problema de circuitos eléctricos correspondiente a la cátedra de Física 2 y muy tomado en los ingresos, por supuesto, a Medicina y Odontología, que saben que trabajamos acá en el aula en casa para los chicos que están en Mendoza, fundamentalmente San Juan, San Rafael, todas las zonas aledañas. Bueno, el circuito que tenemos que resolver es este que he dibujado en la pizarra. Dice que hay una fuente, o la fuente es una pila, algo de 320 volts, que se asocia a un resistor R1, una resistencia R1, R2, R3, R4, R5, cuyos valores están ahí. Y R1 está en serie con todo este paralelo y además en serie con eso. Lo que tenemos que recorrer es cuáles son las características de un circuito cuando los resistores se conectan en serie o se conectan en paralelo. Cuando dos o más resistores están en serie, significa que vengo con el cable, acá vengo con el cable, pum, pum, acá tengo el primer resistor y el segundo resistor o resistencia, esos están ubicados en serie. Es decir, que la intensidad que viene de corriente por este cable pasa absolutamente por la I1 y también vuelve a pasar por la I2. Es decir, que un circuito en serie, todos los elementos que están en serie, la intensidad de corriente es la misma para cada uno de los elementos. Y la resistencia equivalente cuando es en serie termina siendo la suma de cada una de las resistencias. Bien. Por otro lado, la caída de potencial, es decir, el voltaje que tendría yo en la resistencia 1 más el voltaje que daría en la resistencia 2 me daría el voltaje total entre el punto A, B. Supongamos, en este caso, sería la suma de los dos voltajes. Es decir, que a medida que yo voy poniendo elementos en serie, el voltaje va cayendo en cada uno de los elementos. O sea, el último que está en la serie no le queda voltaje para poder funcionar. Bien, eso es las características de un circuito en serie. En cambio, en paralelo, es cuando viene el cable y se bifurca o trifurca, lo voy a hacer con dos. Acá voy a poner una R1 para no hacer el dibujito, una R2. Es decir, que toda la intensidad de corriente que viene acá, el remole total, cuando llega a este punto, cuando llega al puntito A, se abren dos partes y iría una I1 para arriba, otra I2 para abajo. Es decir, que en los circuitos en paralelo, la intensidad total que llega al paralelo, termina siendo la suma de las intensidades de corriente o la cantidad de corriente que va a circular por cada rama del paralelo. Por otro lado, la característica del paralelo es que la diferencia de potencial que yo voy a tener en el punto AB acá es la misma para cada una de las ramas. Bien, y la resistencia equivalente, que es lo más importante del paralelo, se sacaba con esta formulita 1 sobre R1 igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, que esto es lo mismo que hacer, chiquititos míos, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 elevado a la menos 1. Eso nos daría la resistencia equivalente del paralelo. Es decir, hago una suma de las inversas o las recíprocas de cada una de las resistencias y lo termino elevando a la menos 1 y eso me daría la resistencia del paralelo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno? Cuando yo asocio resistencias en serie, la resistencia total siempre, pero siempre va a ser mayor que la mayor de las resistencias que yo coloque. Porque recuerden que los resistores, las resistencias se compran en casa de electrónica, ya vienen, el fabricante lo dice, tantos ohm, tanto. Si yo necesito formar una resistencia de 20 ohm y vienen de 5 y de 10, y bueno, tendré que asociar 2 de 10 en serie, o 4 de 5, como ustedes les llaman ahora. En cambio, el paralelo, la resistencia equivalente de un paralelo siempre es menor que la menor de las resistencias. Esa es una ventaja. La otra ventaja es que esto de los voltajes permanece constante, significa todas las instalaciones eléctricas en las casas, en los domicilios, siempre van en paralelo, porque uno de los 220 volts, por lo menos que necesitamos en este país para que funcionen todos los artefactos, los tenemos tanto en la luz, en un toma corriente del suelo, en el velador, en todos lados tenemos 220. Y otra ventaja es que si fuesen focos, por ejemplo, si se quema este, el otro va a seguir andando. En cambio, si están en serie y se quema este, chavo, no hay más circulación de corriente, cosa que los chinos lo manejan bastante bien con los arbolitos y las lucecitas de Navidad, eso que centramos en serie. Bien, concentrémonos con esta base teórica en este problema.
lo que nos van a pedir o lo que nos piden en este problema es, primero que nada, calcular la resistencia. La primera pregunta es calcular la resistencia total o equivalente del circuito. Si nosotros observamos este circuito, entonces mi corriente eléctrica saldría por ahí, lo voy a marcar en rojo así para que sepan. La fuente me entraría una intensidad de corriente total. Esa intensidad de corriente total bajaría por acá, que sería igual a la resistencia, a la intensidad que va a recibir la I1. Viene por acá, al llegar a este punto, que voy a llamar A, esa intensidad total se va a dividir entonces en una I2, en una I3 y en una I4. Les pongo el mismo nombre que es la resistencia de gas. Esas tres se vuelven a juntar acá en el puntito B, sale la total nuevamente y pasaría por la R5, o sea que la intensidad 5 vuelve a ser lo mismo que la total. Bien, más o menos ese es el esquema. Entonces, primero vamos a calcular la resistencia total. R1 está en serie con todo este paralelo, ¿ven? Y a su vez en serie con este otro de R5. Es decir, que la R total sería la R1 más 1 sobre la R2 más 1 sobre la R3 más 1 sobre la R4, que son las que están en paralelo, elevado a la menos 1 por la fórmula que recién les dije, más la R5. Es decir, repito, si todo esto lo considero como una gran resistencia, las tres esas, esta y estas dos estarían en serie, por eso hago la suma de eso. Reemplazando los datos acá, nos quedaría que la resistencia total sería la R1 vale 10 ohm más 1 sobre la R2, que también son 10 ohm, más 1 sobre 5, más 1 sobre 5, porque son 3 y 4 son de 5 ohm cada uno, elevado a la menos 1, más la R5, que también vale 20 ohm. Es decir, que tendría entonces 10 más, esto me va a quedar perfecto si saco la cuentita con la calculadora, lo hacemos rapidito. Tendríamos 1 dividido 10 más 1 dividido 5 más 1 dividido 5 igual, doy vuelta el resultado, me queda 2 ohm. Es decir, que en el paralelo hay 2 ohm más los 20 ohm del final, termina quedándome la resistencia total 20, 10 más 20 son 30 más 2, 32 ohm. Esa es la primera pregunta que me hacen. ¿Cuánto vale la resistencia total? O sea que la resistencia total ya sé que vale 32 ohm. Esto lo voy a dejar en cuadro. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que me hace el problema es ¿cuánto vale la intensidad total? Para calcular la intensidad total voy a borrar acá, aplicando la ley de Ohm, la famosa ley de Ohm. La ley de Ohm decía básicamente que la intensidad que circula por un corriente, por un circuito, es directamente proporcional a la diferencia de potencial que se le ofrece al circuito e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece el circuito a la circulación de corriente eléctrica. Entonces, la calcularía como B sobre la R total, porque es toda la resistencia que le ofrece el circuito de la circulación. El voltaje lo tengo como dato, ven que son los 320 volts, dividido los 32 ohm que me dio la resistencia total, me quedaría que la intensidad total, entonces que circula es 320 dividido 32 serían 10 amperes. Recuerden que volt sobre ohm me da ampere, que es la unidad de medida en el sistema internacional de la intensidad de corriente o corriente eléctrica. Entonces ya tendría 10 amperes. Bien. La tercera pregunta que me hace el problema es que determine las caídas de potencial en cada uno de los elementos del circuito. Para eso, volviendo aplicando la ley de Ohm, la tercera pregunta es que me calcula entonces la caída de potencial que va a tener la resistencia 1, la caída de potencial que va a tener la 2
La 3 y la 4, como son paralelos, por lo que dijimos recién, van a ser todas iguales. 2, 3 y 4. Y por último la caída potencial que tendría la resistencia 5. Esas serían las tres cositas que tendría que averiguar. Volviendo a la ley de Ohm, si intensidad de corriente es voltaje sobre resistencia, si despejo B, el producto I por R, se lo conoce como caída de potencial. Entonces, para calcular la caída de potencial en el elemento 1, la resistencia 1, tendría que buscar la I1 que llega a esa por la resistencia R1. Bien, como la I1 es igual que la total, porque toda la intensidad total que sale de acá pasa por la I1, por estar en serie, por R1 me daría la caída de potencial. Es decir, que la intensidad total era de 10, por R1, que también son 10, tendría que, en la primera resistencia me cae 100 volts. Es decir, que de los 320 volts que me entregó la fuente, ya acá se perdieron 100. O sea que me van quedando 220 para el resto. Para calcular las caídas de potencial en 2, 3 y 4, o sea, la caída de potencial en 2, 3 y 4, que repito, son las mismas porque son paralelos, están en paralelo, lo que tendría que hacer es calcular la I que llega al paralelo, que es la total, por la resistencia que me dio la 2, 3, 4. Si recuerdan, recién este 32 salió de hacer 10 más 20 son 30 y todo esto nos había dado 2 ohms. Es decir, que nos quedaría entonces 10 amperes por 2, eso nos quedaría 20 volts. O sea que, para ir poniendo los resultados, la B1 sería 100 volts, entonces esta nos quedaría 20 volts. Y nos queda averiguar la I5. La resistencia, la caída de potencial en la 5 sería igual a la I que pasa por la 5 por la R5. La I que pasa por la 5 es la misma total porque vuelve todo ahí. Es decir, que la I5 sería entonces 10 también. Por lo que vale R5, que es 20. Entonces tengo 10 por 20 son 200 volts. La idea es que si yo sumo todo esto, ¿ven? 100 más 20 son 120, más 200 son 320 volts. Es decir, que todo el voltaje que me dio la fuente se consumió en cada uno de los elementos. O sea, acá se perdieron 100, acá se perdieron 20 y acá se perdieron 200, que la suma me da los 320. Hasta ahí estamos. Bueno, la tercera pregunta que me hace, o la última pregunta que me hace, perdón, acá era 200 volts. La última pregunta que me hace es ¿cuánto vale cada una de las intensidades? O sea, ¿cuánto vale I1, cuánto vale I2, I3, I4, I5? Bien. Volviendo con la ley esta de Ohm, que es la que regula todos los circuitos eléctricos, la intensidad 1, que ya lo sé, intuitivamente es la misma que la total. O sea que la intensidad 1 sería 10 amperes, la que pasa por la 1. La que pasa por la 2, por esta resistencia 2 acá, es la diferencia de potencial que hay en R2, ¿ven? O sea que tendría que poner el B2 sobre la resistencia 2. Aplico la misma ley, nada más que pongo 2, 2, 2. La caída de potencial que hay en la resistencia 2 es la misma que en el paralelo, o sea, 20 volts. Entonces pongo 20 dividido R2, que son 10, esto me quedaría 2 amperes. ¿Estamos de acuerdo? En I3 tendría que poner la B3 sobre la R3. La B3 es la misma que la B2, que son 20, dividido R3, que son 5. 20 dividido 5 son 4 amperes. Y la I4 tendría que poner la B4 sobre la R4. La B4, recuerden, es la misma que B2, B3 por ser paralelo, o sea que va a ser 20 sobre 5, también me queda 4 amperes. La idea es que si yo sumo todo el amperaje, o sea, 2 más 4 son 10, o sea, 2 más 4 son 6, perdón, y 6 más 4 son 10 amperes.
O sea, toda la intensidad de corriente que llega al paralelo tiene que dividirse en esas tres partes. O sea, tengo 2 acá, más 4 acá, más 4 acá, me sumarían los 10 que me está entregando, Bueno, y la intensidad en I5 es igual que la intensidad total. O sea que va a terminar siendo de 10 amperes. Ahí tenemos más o menos solucionado el problema. Bueno, el consejo que les doy es que cuando resuelvan circuitos traten de hacer circuitos equivalentes, lo más... Si hay que hacer 5, lo hacen 5 circuitos equivalentes. Pónganle nombre a los paralelos, es decir, ponerle nombre a los paralelos significa que yo llamo A y B a un paralelo, y si hubiese otro más lo puedo llamar CD, porque es muy importante calcular la caída de potencial en el paralelo, que siempre es la intensidad total que llega al paralelo por la resistencia equivalente de dicho paralelo, para poder determinar las intensidades en cada una de las ramas. Bueno, piojos, ha sido un día maravilloso y me voy a descansar. Besos, hasta la próxima.